Estimado Carlos, gracias por venir. Oh, gracias a ustedes. ¿Usted quiere contar exactamente cuál era su posición en ese momento? ¿Dónde estaba dentro del gabinete de Helbar? ¿Qué hacía? El Helbar era el ministro de Economía, Orlando D'Adamo, que era el cerebro de todo ese programa, era el secretario general, yo era el segundo de Helbar, y era el responsable de la política de concertación. El acta de compromiso la escribí yo, era la pluma, ¿eh? Y yo era el responsable del plan trienal. Era el vicepresidente ejecutivo del plan trienal. Bueno, fíjense, entonces estamos con la persona adecuada. Periodísticamente bueno, estamos con la persona adecuada. Que estamos vivos, creo que sí. Eso fue con Cámpora, ¿no? ¿Cómo? ¿El plan trienal empieza con Cámpora? No. A ver, eso. Si yo quiero, les aclaro la historia. Vamos, sí, cuente la historia, tenemos La la oportunidad historia de estar con real usted. empieza en 1970, con La Hora del Pueblo de Ricardo Balbín y Juan Perón. Porque no es que hay un Helbar que inventa un programa. No es así. Esto empieza con La Hora del Pueblo, donde... Recuerde que es La Hora del Pueblo. La Hora del Pueblo es el planteo que hace Ricardo Balbín junto con Perón para recuperar la democracia en la Argentina con la cláusula de que esta vez no habrá proscripciones. Porque como ustedes recordarán, Ilía y Frondizi fueron elegidos con la proscripción del peronismo. Incluso la reforma de la Constitución del 57 también se hizo con la proscripción del peronismo. Entonces, el gran acuerdo de Balbín, un político de raza, y estaba Oscar Allende y muchos más, fue: vamos a pelear por una democracia que sea sin proscripciones. Como ustedes saben, todo esto viene después del Cordobazo, la Argentina está incendiada, está la guerrilla por un lado, los movimientos sociales no eran los piquetes de hoy, la gente se moría en la calle, bastante distinto el clima. Entonces la política recupera su capacidad pedagógica, que eso es la política, de enseñar un camino para la salida institucional de la Argentina. Ese diálogo, ese consenso, empieza a implicar a otros pensamientos. Por ejemplo, aunque les parezca extraño, el primer documento programático de política económica lo produce la CGT, antes de septiembre del 72, donde hace una serie de postulados y principios para resolver un problema que en aquel entonces, mirado con los ojos de hoy, no era un problema. Decíamos hombres y mujeres sin trabajo y el desempleo era el 7%. Pero claro, la economía estaba acostumbrada al 3% de desempleo, no al 7%. Era el doble de lo normal. Era otra sociedad. La Argentina venía desde los años 44 en adelante en un eje de crecimiento importante. Hay muchas falencias informáticas que, agradecido a Federico Sturzenegger, que obviamente no es alguien que pueda defender ese programa, que en su libro Yo no me quiero ir, escribe claramente que la Argentina desde 1900 hasta 1975 tiene el 75% del PIB per cápita de Australia, siempre. Obviamente eso desaparece después. Esto quiere decir que el contexto no es el contexto de hoy, es un contexto muchísimo más favorable para hacer política económica. El segundo documento lo firman juntos la CGE y la CGT. Recuerde que es la CGE, porque La acá hay CGE, mucha gente que no sabe o bueno, que está votando gente que nació en el año 2000. Para que La tengamos una CGE idea. prácticamente ha desaparecido, es la Confederación General Empresaria, que nucleaba a todos los pequeños industriales y comerciantes del interior e inclusive la Federación Agraria, que era bastante más importante de lo que es hoy. Esa trama social de los empresarios dio lugar a un hombre con un gran liderazgo como fue Helbar, que se originó en Catamarca, que es un tipo que empezó de muy abajo, muy inteligente, sin formación universitaria, pero un hombre... Era comunista, se hizo peronista, honestamente... pero chiquitito, porque no es lo principal. Yo acepto la historia, pero si yo hago la lista de todas las personas que fueron comunistas y escriben hoy como liberales, se derrumba la Argentina. Absolutamente. Este señor era polaco en Catamarca. Naturalmente, siendo polaco y judío en Catamarca, no había muchos lugares para debatir, ¿no? Bueno, y entonces llegamos en Helbar. Entonces es Helbar. Esto es Helbar, que obviamente, te comento, cuando Celedonio Pereda, el presidente de la Sociedad Rural, para que ustedes vean el clima, Celedonio Pereda lo invita a José Ignacio Rucci a almorzar en la sede de la Rural en 1973. Para que ustedes vean el clima de la Argentina. Cuando viene Pereda, cuando tuvimos que sufrir el impacto de los camporistas de aquel tiempo, que la JP se había metido, nunca firmó nuestros acuerdos, tomaban los campos, lo vino a ver a don José, yo estaba con él, y don José le dice: no se preocupe, Pereda, yo también soy capitalista.
para tener en claro, ¿no? Es decir, que Esa eso- frase que yo te la he leído en algún artículo, Bien. que ni siquiera sería ahora un problema, porque está claro porque Cristina también es capitalista. Bien, pero en digo. esto es la aclaración porque el clima, Montoneros, JP, era otro clima, ¿eh? Totalmente distinto. Bien. Bien. Volviendo para atrás, se firma ese documento CGCGT, una CG poderosa de pequeños empresarios, y da lugar finalmente a una propuesta a la sociedad de los empresarios con la CGT, que invitan a los políticos y se firman las coincidencias programáticas, que habría que leerlas. Es un documento larguísimo que detalla cosas como, por ejemplo, las cosas que se detengan en la aduana por decomiso se van a reexportar o quemar, para decir el nivel de detalle de ese programa. No era una serie de frases, voy a lavarme los dientes, hay que levantarse a las 8 de la mañana. No, eran propuestas, buenas o malas, pero muy concretas. Con todos los partidos políticos, menos Alzogaray y la JP. Todos los partidos políticos firmaron ese documento. La Democracia Cristiana, de donde yo pertenezco, el radicalismo, la UCRI, digamos el MIT, Oscar Allende. Había ¿El corazón de ese proyecto era el control de precios? No, de ninguna manera. El corazón del proyecto, déjenme que se lo diga en dos palabras. La Argentina venía de una tasa de crecimiento importantísima. Medido censalmente entre el 64 y el 74, la economía había crecido industrial al 7% anual acumulativo. Era un crecimiento coreano de la Argentina. La Argentina producía el 90% de lo que era un automóvil y no lo producía mal. El nivel tecnológico estaba ahí nomás. Esto, bueno, claro, contarlo ahora con todo lo que se ha dicho sobre el pasado argentino, yo no estoy hablando del periodo de Helvar, estoy hablando mucho más atrás. Sí, pero un periodo donde hubo un golpe de Estado, conflictividad Miles, social, conflictividad política, pero la Argentina crecía. Absolutamente. La Argentina crecía porque el modelo dominante era, como ustedes saben, el estado de bienestar. La idea era, no puede haber desempleo, y para que no haya desempleo hay que administrar la política económica. Un gran teórico de la economía, que es el fundamento de nuestro programa, que es Pasinetti, un ex profesor de Cambridge en Inglaterra, sostenía que cuando una economía tiene alta productividad y no logra exportar o no logra aumentar los salarios reales, se detiene. Y esto es lo que nos pasó. ¿En qué año nos pasó eso? Esto nos pasó antes del 73. Bien. Es el fundamento de nuestro programa. Cuando nosotros llegamos, nos encontramos con una economía con altísima productividad y con alto conflicto social y con pocas exportaciones. Entonces, ese gobierno arma un plan que no es el control de precios, que no, eso es secundario, es un problema que era la práctica normal. Lo puso Krieger-Bacena, lo puso Moyano, era una armonización de precios. Pero la armonización, digamos, en los manuales de historia, y usted tiene la autoridad para corregirlo si es necesario, se dice que fue un acuerdo básicamente de precios y salarios. No es cierto. No es así. No, de ninguna manera. Porque había política concertada para todas las estrategias de política económica. ¿El problema principal entonces no era la inflación? La inflación era un gran problema. Nosotros recibimos la inflación de la NUCE con el 80% anual. Pero Perón 80%. se jactó en el 73, es decir, llegamos a la inflación cero. Sí, claro, y bueno, era un mérito. Habíamos llegado, lamentablemente, para mí fue un problema cuando bajaron los precios. Para mí, escribí un documento sobre eso, porque era un problema, porque todo lo que baja sube. Entonces, nosotros sufrimos ese hecho. Nos pasamos de éxito, porque bajaron los precios de todo. Y les quiero aclarar una cosa. Sí. El autor de esa idea, para que ustedes comprendan el clima político de ese programa, no fue un militante peronista, fue Enrique Folchini, que fue mi jefe y era el segundo de Krieger-Bacena. Él me aconsejó promover la baja de precios, porque como los empresarios veían que venía Otero, el ministro de Trabajo que fue de Cámpora, con un incremento salarial del 100%, adelantaron los precios, nosotros aumentamos una suma fija, porque como consecuencia de la disparidad salarial era imprescindible compensar a los que estaban más atrás y no darle tanto a los que estaban más arriba. Eso también es parte del programa. Bien. Y entonces ustedes hicieron todas estas Sí, intervenciones, señor. digamos, de regular o equiparar salarios para Así devolver poder adquisitivo, Así ponerle un techo a la suba de Sí, precios, señor. Bueno, administrar los precios. administrar los precios. Ahí yo no sé de qué modo o con cuánto poder de policía se administraron los precios. Poca. Poco poder de... Sí. Y el acuerdo funciona un tiempo, digamos, Mucho. ¿cuánto es? ¿10 Bueno, meses? Según Juan Carlos de Pablo, gran amigo que respeto mucho, él lo cita los primeros
4 o 5 meses él dice no hay mercado negro. Espere, ¿qué dijo Juan Carlos de Pablo? Sí, acá lo y lo tenés. tenemos, a ver. El Rodigazo es un subproducto del Plan Gelbart, es una versión. La otra versión es, el programa tenía sus problemas, etcétera, etcétera, pero en el medio. Primero, tuviste el primer shock petrolero, tuviste el cierre del mercado de carnes argentina para Inglaterra y encima se murió Perón. Y si eso fuera poco, digámosle sobre todo, como vos acabas de decir, Marcelo, a la gente joven, que era un contexto en el cual tenía secuestro, bombazos, desapariciones, discusiones salariales con ametralladoras sobre la mesa. ¿Puedo agregar algo? En Radio Mitre, digamos que esto sucedió hoy en Radio Mitre. Quiero agregar algo, un dato cuantitativo de aquella época para contextualizar también, para ver si fue tan bueno o terminó siendo un fracaso el plan de Gelbart. 1973 el déficit fiscal fue el 7%, 1974 el déficit fiscal fue el 7,5%, 1975 se catapultó hasta el 14,5%. Cifras desconocidas hoy para nosotros, ¿no? Sobre el año 73, nuestra responsabilidad es la mitad. Nosotros asumimos el 1 de junio. El presidente Lanusse, para ganar las elecciones, cosa que hace mucha gente, le aumentó a todos los empleados públicos del país y del interior un aumento de sueldos colosal para que Ezequiel Martínez tuviera, digamos, la simpatía popular. Esto es un dato, lo tienen en el informe del fondo. Yo no hablo con datos míos, hablo con informes del Fondo Monetario Internacional, el artículo 8, que ahora es el artículo 4, de 1974, cuando no habíamos ido. Y respecto de todas esas cifras del año 75, hay que tener en cuenta que, en rigor, Gelbart termina en junio del 74. El 12 de junio del 74, Perón desaparece de la escena. Prácticamente, después de ese discurso de la Plaza de Mayo, no vuelve a la Casa Rosada. Pero él ya había hablado a la mañana, en el acto de la mañana en Casa Rosada, había denunciado a los empresarios... Y a los sindicalistas. Agiotismo, Pero, y a porque había desabastecimiento. los sindicalistas. ¿Me porque permiten? Porque ahora ya estamos como pasando al final. Y a mí me interesa que quede claro, si usted pudiera resumir en ítems, ¿cuáles son los principales? ¿En qué consistió? Yo en un viaje en ascensor de 10 pisos, coincidimos. Cuénteme en 10 pisos qué fue el plan Gelbart. Eliminar la sorpresa. En política económica, para terminar con el terror de las expectativas, lo que corresponde en un país de gente madura es coordinar las expectativas con la participación de los actores. Nosotros logramos que José Ignacio Rucci firmara ese día ese aumento de sueldo, sabiendo, porque yo se lo puse a firmar, con esta firma estoy firmando mi sentencia de muerte. Todos los que estaban allí, les quiero aclarar que no era solo la CGE, estaba Roberto Fabelevic, Brown Cantilo, mucha gente de la UIA que también la firmó. En ese momento sabíamos todos que estábamos en un escenario muy complejo. Bien, ¿fue un éxito este plan Gelbart? El plan Gelbart no puede ser un éxito ni un fracaso porque fue interrumpido. Y yo estuve en la interrupción. Alfredo Gómez Morales, que tenía la sangre del ojo porque había sido despedido del Banco Ministro de Central. Economía, que Sí, señor. después de Gelbart. Que Que era un había hombre estado en el gobierno primero de que Perón. había estado en el gobierno de Perón, ahí yo no estaba, por donde no lo puedo saber, yo era muy joven, alguna vez fui joven, en esa época lo era. Don Alfredo, que yo me obligó a quedarme con él para el traspaso, bueno, él se dedicó a desmontar absolutamente toda la política. Era un mecanismo de relojería. ¿Y para qué haría eso Porque si él estaba funcionaba en contra. bien? No, pero él estaba en contra. ¿Y Perón? Él tenía ¿Perón? Perón estaba en contra. muerto. No, Perón ya había- Perón estaba afuera. ya Acabado. Entonces había. usted dice, vamos a aprovechar, después discutimos entre nosotros, pero aprovechando que está un señor que estuvo ahí y Sí. que fue el que firmó el acta. Sí, señor. Entonces vamos a la pregunta. ¿Usted lo considera que eso fue interrumpido, pero Sí, que venía señor. funcionando y logrando cosas? Sí. La pregunta es, Lo dice el fondo, ¿eh? ¿se podría hoy implantar un modelo Gelbart en este contexto si asumiera, por ejemplo, Cristina? Bueno, hay dos cosas importantes. La teoría económica, como ustedes saben bien, tiene el modelo de Nash que establece que la cooperación es superior a la competencia. Pero la condición necesaria es que quienes participan de la cooperación sean auténticamente representativos. ¿No es cierto? En ese momento la CGT era un cuerpo importante.
la clase obrera estaba encolumnada y tenía un líder que había sido capaz de hacer el programa antes que lo hagan los empresarios. Y Helbar había logrado, con todas las dificultades de su personalidad, que obviamente no gozaba de simpatías generalizadas, un enorme respeto, porque era un hombre de una extrema habilidad, un tipo sagaz hasta el extremo. Y los partidos políticos representaban cosas. Vaya, Perón representaba, pero Balbín también era un tipo que representaba. Esos representantes armaron un consenso. Ese consenso está hoy. Tenemos hoy el reconocimiento. Bueno, la Argentina tiene un problema difícil porque le falta eso. Ahora, desde el punto de vista instrumental, ustedes ven que todos, Massa, Lavagna, Macri, Cristina, todos se dan cuenta que un país donde vamos todos arriba de un barco no puede funcionar si alguien quiere tirar a la mitad de la tripulación al agua y el otro quiere tirar a la otra mitad de la tripulación al agua. Eso es imposible. Un país necesita tener un acuerdo mínimo de, como dice Ortega, un proyecto sugestivo de vida en común. ¿Cristina podría ocupar, si estuviera esa autoridad que tuvo Perón y que permitió ensamblar partes que eran muy difícilmente ensamblables? Bueno, la prueba que me da Cristina en los 8 años de gobierno, jamás lo mencionó a Helbar, se negó terminantemente a cualquier concertación y dijo públicamente que ella detestaba la palabra plan. En Sheraton lo dijo. Y nosotros, justamente, para terminar con la disolución de las expectativas de los gobiernos que gobiernan en secreto, todo lo hacíamos concertado y con largo plazo. El plan trienal se hizo con 2.000 reuniones. ¿De Cristina no lo puede hacer? Bueno, no sé, dice ahora que quiere, pero no, cuando pudo no lo hizo. Y era tan necesario como ahora o más. Bien. Y de los, perdón, ¿te puedo interrumpir? Claro. De los economistas que uno ve como futuros ministros de Economía de futuros gobiernos. Se me ocurre Kicillof, que ya fue ministro de Cristina, hoy está Duhovne, ahí está dando vuelta Roberto Lavagna con su equipo económico. ¿A quién lo ven más cerca de las ideas que ustedes pregonan? Debo decir que hay países que tienen recursos y carecen de ideas. Y me parece que la Argentina, aunque se diga todo lo contrario, es un país subdiagnosticado y sin ideas de futuro. Por ejemplo, tenemos un sector agropecuario con un potencial enorme que ni siquiera usa el agua del río Paraná para regar, para decir una sola cosa. Hemos perdido prácticamente un porcentaje gigantesco de la industria. El 60% de todo lo que se produce en la industria argentina es importado. No porque vengan productos finales, sino porque el 60% de cada cosa es importada. Carlos, yo quiero llevarlo un ratitito más para atrás, aprovechando que, insisto, en la fórmula de que usted estuvo ahí. Sí. Venimos hablando de Cristina, cuando pudo no lo hizo, pero yo quiero volver un cachitito más atrás antes de preguntarle algo más con relación con Cristina, y es que otros dicen otra cosa, y es que, claro, dependió mucho este modelo Helbar de este padre de la patria que impartía autoridad por las buenas y no tan buenas, que fue Perón. Y también tenían los commodities a favor, buenos precios y un mundo que, al decir de Cristina, no se había caído encima. Era un mundo que estaba a favor de la Argentina. Insisto, si Cristina pudiera o quisiera hacer esto, ¿tiene contexto para hacerlo? Bueno, yo no diría Cristina, cualquiera, los que quisieran hacerlo, que supongo no es solo Cristina, porque repito, todos han hablado de buscar un consenso, que es la base de esto. La Argentina es una situación muy difícil, eso todos lo sabemos. Diría que en algunos casos gravísima. El porcentaje de pobreza y la demografía argentina nos señalan problemas crecientes a medida que pasa el tiempo. Nosotros escuchamos personas que hablan como un éxito futuro el 3% de crecimiento. Con el 3% de crecimiento no resolvemos ningún problema. La Argentina necesita crecer muchísimo más. Yo creo que es posible, pero necesita un Estado burocrático capaz de resolverlo. Y me demito en esto, nosotros no tocamos un solo director nacional. ¿Qué es un Estado burocrático? Del INDEC. Sí, la burocracia argentina del año 73... La que estaba antes de nosotros quedó. Ese estado de la burocracia, que es la administración del Estado. No cambiaron funcionarios. Ni uno solo. Los funcionarios de línea, como se dice. Ni uno solo, ni un director nacional del Ministerio de Economía. Ni uno, Ni uno. Ni uno. ¿Y qué quiere significar Eso usted quiere con decir este que recuerdo? esto quiere decir que teníamos un Estado, que alguien que venía con determinadas ideas sabía que tenía gente capacitada que podía pensar distinto y que iba a decirle a uno, mira, yo creo que esto que estás haciendo está mal, pero si lo haces así, capaz que es mejor, y que actuaban profesionalmente en todos los campos. O sea, ¿usted no ve las condiciones, digamos, de estructura de la personalidad de Cristina o de su... No, yo no digo eso. Yo digo que los argentinos en estos años, en estos 40 años, además de todas las cosas malas que hicimos, destruimos la burocracia administrativa.
La carrera administrativa se murió. No hay gente que tenga experiencia larga. Muchos de los errores de este gobierno, no recuerdo los de Cristina, se han basado en la inexpertise, porque no hubo debajo del secretario, subsecretario o director alguien que diga, no, mira, esto no se hace así. Que los reemplazamos por los punteros políticos. Pero bueno, por supuesto, desde ya. Seguramente mucha gente que está mirando con otro enfoque económico dice, los precios, estos acuerdos de mantener artificialmente los acuerdos de precios y salarios son como apretar un resorte. Uno puede apretar un tiempo y después salta y se dispara por una cosa o por la otra. Pero es que no tiene sustentabilidad. Pero nunca hubo eso. Nosotros administrábamos los precios, que es distinto. Era una mesa de trabajo en cada sector donde se fijaban las pautas generales y los precios estaban sometidos en la administración del Secretario de Comercio, el tipo pasaba su listado de costos, decía esto me aumentó, y sí, la restricción era, eso es verdad, una restricción, solo la exacta incidencia. O sea, yo no puedo... Pero esto es Guillermo Moreno, podría ser... Guillermo Moreno se negó terminante a hacer una cosa formal. Nosotros formalizábamos todo, nosotros firmábamos. ¿Y las góndolas cuando se empezaron a vaciar? Perdóname, ¿qué quiere decir que no firmaba Guillermo Moreno? No, Guillermo, según tengo yo, en el momento yo escribía en una revista llamada Debate, eran los precios conversados. Él conversaba con la gente, pero no había una normativa. Nosotros éramos un gobierno tradicional de normas, decretos, resoluciones. Obvio, no es lo mismo. No es lo mismo la conversación personal que firmar. El tipo que vende leche lo vende... Pero les pasó eso que le está preguntando Pablo. No, y las góndolas cuando se empezaron a vaciar, porque ese día que convoca Perón, el 12 de junio, no el acto de la tarde, sino a la mañana, casi amaga con renunciar. Sí, señor. Bueno, entonces digo, algo había pasado ahí que el desabastecimiento. No, yo voy a contarles. Desabastecimiento, por supuesto, indudablemente hubo problemas de abastecimiento en determinados sectores y en todo momento no olvidar, porque también es importante, la crisis del petróleo, la primera, fue acá en la Argentina, nos llevó, como en Italia, a impedir que van los autos pares o impares. Porque había precios que habían aumentado el 800%, teníamos inflación importada. La inflación afuera era más alta que adentro. Obviamente eso provocó muchos problemas. Y obviamente la pegajosidad de la política económica lleva a que uno se atrase y cometa errores, desde ya que sí. Pero teníamos un esquema de concertación absolutamente claro que era para resolver esos problemas. Obviamente lo sabía y obviamente la voluntad de resolverlos. Ya, ¿cómo voy a decir que no había problema? Pero solo con un Perón funcionaba eso. Permítame casi la irreverencia que le digo. No, es cierto, justamente cuando Perón muere, el suscripto escribió 12 renuncias de Helbar. Cada vez que Helbar llevaba la renuncia a Isabel lloraba, le agarraba la mano y Helbar a veces pensaba que iba a quedar en manos de López Rega. Helbar tuvo muchos problemas con López Rega, digamos. Pero más bien. Usted redactaba para que él la tuviera 12 renuncias hice, porque iban cambiando de fecha, a veces cambiaba las palabras. Las llevaba y volvía con la renuncia. 12, entre julio y octubre. Y no estoy diciendo... Y no se la aceptaba Isabel. Nunca, lloraba desesperadamente. Y le explico por qué. Quizás ustedes no lo saben. López Rega escribió una obra que se llama Astrología Esotérica. Sí, claro. Es un libro de este tamaño. Sobre ese libro, Ricardo Massueto Sin, que fue jefe mío en la gestión de Aldo Ferrer, puso su mano y me dijo, este hombre va a transformar el mundo. El que fue presidente de Sebel, Ricardo Sin. Este hombre va a transformar el mundo. También pertenecía a la logia. La logia era López Rega, Celestino Rodrigo, Ricardo Massueto Sin y Pedro Pou. Una logia. Ricardo Sin fue el segundo de Celestino Rodrigo. Sí, señor. Sí. Celestino Rodrigo era el gran canciller de la logia, junto con López Rega, Ricardo Sin y Pedro Pou. Pedro Pou fue el presidente del Banco Central, fundador del SEMA. ¿No? Y que falló la astrología ahí, digamos. Más bien que sí, sí, más bien que sí. Pero quiero decirles, tengamos en cuenta que pasan cosas extrañas. Por ejemplo, que un tipo de una logia tenga tanto poder que ponga un tipo de Columbia. Ricardo Sin era un hombre de Columbia y era de la secta de los Caballeros del Fuego. Yo creo que al final de la conversación, digamos, la pregunta, yo estoy medio insistidor, ¿no? Entonces no se puede transportar ahora esto, no se podría decir, bueno, algo así, está bien, no lo tome. A ver, Leiva, no sea tan literal, podría pensar Cristina. Algo de este estilo de Helbar, o tampoco del estilo. No, yo creo que la inspiración, que no solo es de Helbar, repito, porque esto nace de mucho atrás, la inspiración de esa idea, para mí, lo he sostenido durante 44 años,
es lo absolutamente necesario en un país que hoy tiene una grieta gigante, pero que viene con problemas de armonía hace largo tiempo. Nosotros, la política de ingresos no la descubrió Helbar. Carlos Moyano Lerena era el que sostenía que la inflación argentina era producto de ingreso. Las retenciones no las inventó sino Marcelo Diamant. El primero que las puso fue Krieger Bacena. El primero que dijo hay que parar los precios fue Adalbert Krieger Bacena. Y era teóricamente antaño un liberal. Era otra visión de la Argentina. Lo que yo creo que habría que aprender de aquella e empaparnos hoy. Y creo que aprenderíamos todos muchísimo. Y todo está escrito, felizmente. Están los planes, están las cosas. Nada se puede. Pero lo que pasa es que no están los actores para interpretar esa partitura. Y el mundo cambió. Después uno puede estar de acuerdo o no con la partitura. Yo estoy de acuerdo. Seguro que mucha gente dice, ¿por qué no le...? Perdón por algún conocimiento técnico, económico, que no lo tenemos, pero usted lo que está planteando es que no están los mismos actores. Bueno, no sí, yo creo que hay una falla grande. Primero, nosotros hemos transformado la política en la administración de encuestas. Los hombres públicos leen una encuesta y opinan como lo que dice la gente. Lo que yo aprendí de la vida pública y lo que pensaba, por supuesto, Balbín, Perón, Allende, Horacio Sueldo, es que el político es un pedagogo, marca un rumbo y la gente va comprendiendo la historia. Acá ahora los tipos compran una encuesta y van para acá, para allá, según lo que diga la encuesta. Si el kirchnerismo lo llama y dice, bueno, a ver, ¿qué tiene para ofrecer usted, Leiva? ¿Qué tiene para ofrecerle al kirchnerismo? Yo no puedo ofrecerle nada a nadie. Soy una especie de... Ustedes me han resucitado, no sé por qué, porque me nombró Juan Carlos de Pablo. Lo vemos muy bien, perdón. Muchas gracias. Tómelo como un piropo, pero de verdad. Pero bueno, está bien. Cuente lo que sabe, Leiva, le van a decir, traiga ideas. Yo creo que hay muchas cosas para hacer en la Argentina. No me voy a poner a hartarlos ahora con qué, que son posibles técnicamente, pero ¿saben qué? Si la Argentina no gana al ánimo de que tenemos que tener una meta de crecimiento que nos parezca ridícula en principio, no vamos a crecer nada. Les recuerdo que hace 44 años... que prácticamente crecemos a menos del 0,6% anual per cápita. Es un estancamiento colosal justamente por haber puesto los caballos detrás del carro. ¿Hay un economista que a usted le guste ahora y que le gustaría ver en Hacienda? Tengo poco... Bueno, yo ya no estoy en la facultad, en los cursos de grado. He tenido algunos ministros que son... algunos alumnos que son ministros en este gobierno. Y la verdad que no tengo un currículum individual. Más que los hombres, lo que yo apreciaría y valoraría es esta primera idea. Nos proponemos una tasa de crecimiento enorme para poder resolver los conflictos que tenemos o los conflictos nos van a demorar. Piensen ustedes que la tasa de crecimiento poblacional en la pobreza es el triple de los sectores que están mejor. Hagan la proyección y piensen qué pasará en Argentina en 20 años. Estimado Carlos, gracias por haber venido y compartido la historia en primera persona.